lo que anunció fue la enésima ampliación de su programa de compra de bonos. Ahora va a comprar, anunció que va a ampliar ese programa en 500.000 millones de euros adicionales, por lo tanto va a gastar un total de, bueno, la cifra es inimaginable, son casi 2 billones, o sea, después del 2, 12 ceros, y va a gastar hasta marzo del 2022. ¿Por qué te digo la enésima? Porque el Banco Central viene comprando títulos de deuda desde el 2012, desde septiembre del 2012. En particular, cuando surgió la pandemia en marzo, anunció una ampliación de 750.000 millones. En junio, otra más de 600.000 millones. Y ahora una más. Pero no solo esa medida anunció que también una nueva ronda de préstamos a los bancos comerciales y más medidas. ¿Por qué hace todo esto el Banco Central Europeo? Porque el Banco Central Europeo tiene la misión de alcanzar un objetivo de inflación. El objetivo de inflación, que ahora para la zona euro es negativa en 0,3%, el objetivo de inflación, como digo, para la eurozona es de una inflación inferior pero cercana al 2%, es decir, 1,7, 1,8, 1,9. Claro, cuando esto se estableció, y cuando en general todos los bancos centrales establecieron sus objetivos de inflación, era porque la inflación tendía a ser más alta y entonces el Banco Central lo que hacía era tratar de restringir el crédito subiendo los tipos de interés para que la inflación no subiera. Lo que pasa es que estamos en un escenario, bueno, ya hace varios años, que no era el previsto cuando se armó esta estructura institucional para el sistema monetario, porque la inflación es demasiado baja o es negativa. Entonces, lo que hace el Banco Central es primero bajar los tipos de interés y luego empezar con las compras de bonos, es decir, emitir dinero para que la inflación suba. Cosa que la verdad también es discutible si es conveniente o no, porque tú estarás de acuerdo conmigo en que si tú cobras en euros, a ti no te interesa que el euro pierda valor. Digamos, si la inflación es 0, es mejor que si es 2, porque tus ahorros no pierden un 2% de la desvalorización monetaria. Por eso, ya de entrada entonces es discutible que sea bueno que el Banco Central intente depreciar, porque, a ver, el objetivo de inflación, como te acabo de decir, se estableció cuando la inflación era más alta para mantenerla reducida, es decir, con la intención de defender el valor de la moneda, es decir, de defender el valor de los salarios, de las pensiones y de los ahorros. Pero esto es lo contrario, tiene la inflación baja y lo que está haciendo el Banco Central es intentar devaluar la propia moneda que el Banco Central tiene que defender. Una cosa de locos, pero es así como estamos. El razonamiento detrás de todas estas medidas del Banco Central Europeo es que esa mayor liquidez va a permitir a los bancos comerciales dar más crédito. Y ese mayor crédito va a impulsar la demanda. Y cuando se impulse la demanda, gradualmente la inflación va a ir subiendo. Lamentablemente, la cosa no es tan sencilla. ¿Por qué? El Banco Central puso su tipo de interés de referencia, que ahora es 0%, bueno, hace años que es 0%, lo puso debajo del 1% hace más de 8 años. O sea, hace más de 8 años que vivimos una situación anormal. El Euribor lleva en terreno negativo casi 5 años. Y como te dije antes, el Banco Central Europeo empezó a comprar bonos en septiembre del 2012. Sin embargo, a pesar de todas esas medidas que en teoría eran extraordinarias, es incapaz de alcanzar su objetivo de inflación. De los últimos 96 meses, es decir, 8 años, de los últimos 96 meses, solo 8 meses, la inflación estuvo en el nivel objetivo del Banco Central. En todos los demás meses estuvo por debajo.
La otra cosa que también en su día hemos comentado es que a lo mejor lo que está mal es el objetivo de inflación. Si la situación estructural de la economía cambió, pues entonces resulta que el objetivo de inflación inferior pero cercana al 2% está mal. Y a lo mejor habría que ponerlo en 1. Pero bueno, eso es otra discusión. Entonces, a pesar de que hace 8 años que el Banco Central viene tomando medidas extraordinarias, insisto, para depreciar el valor de la propia moneda que tiene que defender, pero aún así falla en su objetivo, en lugar de pensar, de cuestionarse si no es que hay algo mal en su razonamiento, el Banco Central se limita a suministrar dosis crecientes de la misma medicina. Pero ¿qué pasa? En lugar de cumplir la meta inflacionaria, que como te digo, no la cumplió, lo que ha conseguido es enganchar a los gobiernos y a los mercados financieros a esta droga monetaria. ¿Y por qué falla el razonamiento del Banco Central? Falla porque muchos gobiernos, como el español, no hacen las reformas necesarias. Y no solo no hacen reformas, sino que amenazan con hacer contrarreformas, es decir, con hacer la economía más rígida, y se lanzan a gastar sin límite. Eso, entre otras cosas, porque en el caso de España tenemos que sumar la subida de impuestos, como te dije antes, el exceso de déficit fiscal respecto de la meta acordada con la Comisión Europea, etcétera, etcétera, hace que no haya confianza. Y como no hay confianza, y la situación es la que es, consumidores y empresarios prefieren no endeudarse por más barato que esté el crédito. Como está la situación, y encima con el gobierno que tenemos, ¿quién se va a endeudar? Ya tienes ahí el ejemplo de los que tomaron los créditos del ICO y ahora los van a tener que empezar a pagar y la situación no ha mejorado. Entonces, el que recuerda la situación dice, no, por más barato que sea el crédito, yo prefiero no endeudarme y me parece que es algo absolutamente razonable. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central emite dinero comprando bonos, pero resulta que como la gente finalmente no, digamos, como la gente no quiere endeudarse, ese dinero que tienen los bancos no lo entregan, digamos, no crece el crédito. Y al no crecer el crédito, el dinero se termina acumulando en cuentas corrientes y no estimula la demanda, que es como quisiera el Banco Central Europeo. La prueba realmente es más que una prueba, es realmente increíble, pero esto no es la primera vez que ocurre. Pero la prueba, como te digo, de que estas medidas del Banco Central son inútiles para estimular el crédito y por lo tanto la demanda, es que el mismo Banco Central, al mismo tiempo que anuncia, por un lado, el aumento de las compras de bonos, anuncia también que reduce sus previsiones de crecimiento económico para 2021. En septiembre, el Banco Central Europeo estimaba que el año que viene el PIB de la eurozona iba a crecer un 5%. Y en 3 meses ha reducido esa previsión a 3,9%. Eso pese a todas las inyecciones monetarias que viene haciendo. Entonces, cualquier persona, digamos, si un extraterrestre ve esto, dice, pero esto no tiene sentido. Si tú vienes haciendo lo mismo y nunca logras los resultados que quieres y sigues haciendo lo mismo y sigues fallando y tú mismo estás anunciando que las previsiones económicas se empeoran pese a las medidas que estás tomando, es que las medidas no sirven. Bueno. Pero el problema no es solo ese. El problema es que además de insistir en algo que no está funcionando, el Banco Central Europeo está aumentando los riesgos de la economía. Para empezar, como te decía antes, que los gobiernos estén cobrando por endeudarse, es decir, los tipos de interés negativos, no se está aprovechando para ordenar sus cuentas, como es el caso de España. Por el contrario, es algo que está estimulando el derroche y el aumento de la deuda pública. Pero además, en el sector privado, los tipos de interés nulos o negativos hacen
que proyectos de inversión parezcan rentables cuando en realidad son inviables. Porque si tú tienes un proyecto de inversión, tú quieres hacer una inversión, lo que hace cualquier empresario es estimar la rentabilidad de ese proyecto para ver si merece la pena o no. Entonces, supongamos que la rentabilidad de un proyecto es 5% anual. Ok. Si tú, en tiempos normales, pudieses comprar un bono de un gobierno que te da el 5%, tú no haces la inversión porque no tiene sentido. Si yo puedo comprar un bono que me da el 5% sin hacer nada, ¿para qué voy a hacer una inversión con todos los quebraderos de cabeza que ello implica para ganar lo mismo? Entonces, esa inversión no se hace. Ahora, ¿qué pasa? Cuando el tipo de interés es cero o negativo, un proyecto de inversión que dé el 1% anual parece rentable, pero en la realidad no lo es. Lo que ocurre es que simplemente los tipos de interés están manipulados por el Banco Central Europeo. Entonces parece que algo es rentable cuando en realidad no lo es. Y eso hace que se invierta en cosas donde no se debería haber invertido nunca. Y eso significa derroche de capital y derroche de los recursos escasos. Pero además, por ejemplo, a la hora de evaluar acciones, que al final las acciones son la valoración que se hace cada día sobre un negocio concreto de una empresa, también están distorsionadas por los tipos de interés contra natura que pone este Banco Central Europeo. Y además de todos esos problemas, como ya hemos comentado alguna vez, la rentabilidad de la banca está bajo mínimos, cosa que a los socialistas de todos los partidos les encanta, pero cualquier persona que entienda de economía sabe que los bancos nos interesan a todos que sean rentables. ¿Por qué? Porque si los bancos no son rentables, no pueden dar crédito y están endebles. Entonces, tú, si tienes tu dinero, tus ahorros en un banco, a ti te interesa que ese banco sea solvente, no que pierda dinero. Entonces tú pensarás, bueno, no importa, porque total hay un seguro de depósitos de 100.000 euros por cuenta. Ok. Y si tú tienes 200.000 euros, a ti lo que te interesa es que el banco sea rentable para que sea solvente. Y un banco solvente puede dar préstamos y puede custodiar tus ahorros, que es su misión fundamental. El Banco Central está asfixiando la banca y por eso estamos viendo intentos de fusiones de bancos forzadas por el Banco Central. Luego ese mismo Banco Central, que por un lado asfixia a la banca, por otro lado pretende que esa misma banca otorgue crédito. ¿Cómo va a otorgar crédito si la banca está que no da más? Es algo, realmente cuando tú lo miras fríamente es una cosa de locos. Pero para darse cuenta que la política monetaria del Banco Central Europeo ha llegado a un punto irracional, hace falta, yo creo, un único dato. Y es que el Tesoro español haya sido capaz de colocar un bono a 10 años con un tipo de interés negativo, al mismo tiempo que el gobierno ejecuta la política fiscal más temeraria e irresponsable en muchas décadas. Porque si tú me dices, le presto con un tipo de interés negativo al gobierno de Suiza o al gobierno alemán, que redujo su deuda en los últimos 6 años como en 260.000 millones de euros, tú dices, bueno, a ver, ahí sí que estás comprando algo sólido, pero que eso mismo ocurra con un bono español, que como digo, son emisiones de deuda de un gobierno que tiene la deuda, el déficit fuera de control, no es razonable. Y tampoco es razonable que alguien esté dispuesto a pagar, poder darle su dinero a un gobierno que tiene componentes antisistemas que atacan desde dentro del pacto constitucional. Entonces, realmente, con eso solo, uno se da cuenta que esta política del Banco Central ha llegado demasiado lejos. Claro, el Banco Central Europeo no lo ve así, y ellos se creen capaces de poder deshacer esta madeja poco a poco. De hecho, en la nota de prensa en la que anunciaron estas medidas, dice que la intención es seguir reinvirtiendo
el capital de todos los bonos que vayan venciendo, comprando otros nuevos bonos, y eso lo piensan hacer durante mucho tiempo, incluso después de que hayan empezado a subir los tipos de interés oficiales. Y la misma nota de prensa te dice que los tipos de interés van a estar en los niveles actuales durante mucho tiempo. Entonces yo no sé, piensan seguir reinvirtiendo los títulos de deuda, no sé, 5 años, 6 años. Es una cosa de locos, porque durante todo ese tiempo el Banco Central Europeo piensa tener el mercado de bonos intervenido. La planilla de Excel, como el papel, lo aguanta todo. Pero otra cosa es que el Banco Central Europeo sea realmente capaz de controlarlo todo, y no lo es. El principal riesgo que corremos es que en algún momento la inflación se dispare. Y puede dispararse rápido, en cualquier momento. Y el problema, si la inflación sube, es que el precio de los bonos caería. ¿Por qué? Porque si tú piensas que va a haber deflación, como hay ahora, yo compro un bono que hoy vale 100, pero redondeemos, si hay una deflación de 1%, ese mismo bono que hoy vale 100, dentro de un año, tiene un poder adquisitivo de 101, porque los precios cayeron del 1%. Entonces, eso justificaría, dice, bueno, no importa, yo compro un bono o un interés ligeramente negativo porque va a haber deflación. Muy bien. Pero si hay inflación, quiere decir que el bono, el dinero que yo estoy prestando, pierde valor adquisitivo. Por lo tanto, si la expectativa de inflación aumenta, automáticamente el precio de los bonos cae. Si, por ejemplo, ahora la expectativa de inflación, redondemos, es que la inflación sea 0 dentro de un año. Pero si el mercado piensa que el año que viene la inflación va a ser 3, como mínimo, el precio del bono cae un 3% para ajustar eso. Y eso, la caída del precio significa que suben los tipos de interés de mercado. Y si suben los tipos de interés de mercado, las cuentas públicas van a empeorar súbitamente. Te doy un dato. El bono español a 10 años, el que se emitió esta semana a un tipo de interés ligeramente negativo, cuando tú miras cuál ha sido su rendimiento desde que existe el euro, es un poquito menos del 4%. Vale, un poquito menos del 4%. Supongamos que, para redondear, que el 4% sea el tipo de interés normal, que ahora es 0. Si sube un 1%, eso solo quiere decir que España, el gobierno de España, nosotros, ¿qué gobierno? Nosotros vamos a tener que pagar de intereses el equivalente a 1,2, 1,3% del PIB. Y eso son unos 16.000 millones de euros. Si sube de 0 a 1, pero te digo que el tipo promedio normal es 4. Por lo tanto, si los tipos de interés suben rápidamente y en los mercados los ajustes pueden ser violentos, se dislocan por completo las cuentas públicas. Y por supuesto que las empresas muy endeudadas tendrían problemas para sostenerse, sobre todo las que invirtieron en proyectos de inversión que parecían rentables pero que no lo eran. Cuando aumentan los tipos de interés rápidamente, la morosidad aumenta porque la gente no es capaz de repagar sus préstamos y la morosidad crece. Entonces, cuando aumenta la morosidad, los bancos otra vez vuelven a estar golpeados. Entonces, ¿tú qué crees que haría el Banco Central Europeo en ese caso? Es decir, si aumentan las expectativas de inflación. Pues va a volver a hacer lo mismo. Va a volver a aumentar las compras de bonos. Y por eso te digo que está todo el sistema enganchado a esta droga monetaria.